Pues aquí estamos, no pasadito de las 10 de la noche, pasadote de las 10 de la noche. Amigos, amigas, me da un gustazazazo estar con ustedes en estas videotransmisiones nocturnas del informativo El Pico del Águila, periodismo militante o periodismo de reflexión. Pues bueno, amigos, vamos a empezar con una nota internacional muy importante. Solo vamos a hacer un comentario. No sé si sepan, pero cinco países europeos, tres de ellos pertenecientes al grupo de los siete más ricos del mundo, han reconocido la existencia y el derecho a esto, o sea, a existir, del Estado palestino que está siendo masacrado por este sanguinario pueblo de Israel. Los países que reconocen la existencia o que reconocen al Estado palestino es Portugal, eh, el Reino Unido, Inglaterra, Canadá y Australia. Bueno, Australia es de Oceanía. Pero se suma un quinto país que es europeo y que es Francia. Cinco grandes naciones del mundo están reconociendo al Estado palestino, haciendo que haga un gran berrinche este asesino, este homicida de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Pero bueno, no es el tema, solo quise mencionárselos a ustedes para que arranquemos con ese tema en la videoemisión de este lunes 22 de septiembre del año 2025. Vamos a empezar con una nota que esto surge por ese enésimo intento, fallido por supuesto, de calumniar a el presidente Andrés Manuel López Obrador o a su familia o a la 4T o a estos tres juntos. Falla una vez más la oposición sucia que se lanzó ahora en contra de los hijos de Andrés Manuel. Ya les hice una videomisión. Gonzalo López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán acusándolos de que habían solicitado un amparo para que no fueran investigados en un supuesto involucramiento con el huachicol fiscal que se está dando en el norte del país. Ya, como dije, ya les hice una videoemisión donde quedó claro que esto es una calumnia más, es una farsa más, la enésima que intenta la oposición sucia. Y miren, qué bueno que sigan en ese nivel estos señores, porque ya no digo que estén descarando, no, ya han entrado en una fase terminal políticamente hablando. Con esto lo único que están logrando es que el pueblo reafirme el rechazo hacia ellos. Y debido a esto que estoy comentando es que la presidenta Claudia Sheinbaum sale a decir precisamente que nadie puede dañar a Andrés Manuel López Obrador porque Andrés Manuel López Obrador está en el corazón de México. Permítanme porque se me cayó una hoja de la jornada que como ustedes saben es nuestro diario base. Vamos a hacer una lectura de un extracto de esta nota publicada el día de hoy. Dice, la nota es de Luis A. Bonfil y Patricia Vázquez. Sí, Vázquez, corresponsales del diario La Jornada. Destaca en Yucatán, porque nuestra presidenta hizo una gira de trabajo por el sureste mexicano. Destaca en Yucatán y Quintana Roo logros de la cuarta transformación. Nadie puede calumniar a AMLO. Está en el corazón de México. Sheinbaum. Lleva un año, dice la presidenta, con respecto al presidente AMLO, lleva un año fuera del gobierno y siguen los ataques. No toleran que les quitara privilegios, subraya. En el cierre de su recorrido por el sureste, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien en 6 años transformó al país y se quedó en el corazón del pueblo de México, por lo que nadie puede calumniarlo. Esto lo digo por lo que acabo de comentar, esa nueva calumnia sobre los hijos de Andrés Manuel. Ayer al rendir sendos informes en Mérida y en Yucatán, en Mérida, Yucatán y en Cancún, Quintana Roo, la mandataria criticó que los opositores sigan atacando al expresidente, quien en su sexenio logró reducir la pobreza y la desigualdad, las cuales crecieron durante los 36 años de los regímenes neoliberales.
realizados, formados estos regímenes neoliberales por el PRI y el PAN. Y dice la presidenta, fíjense, dejó el gobierno hace prácticamente un año y siguen calumniándolo, diciendo cosas de su gobierno, de él, porque muchos no soportan que les haya quitado sus privilegios, señaló ante miles de quintanarroenses. Horas antes, desde la capital yucateca, subrayó que solo hay una verdad. Nunca podrán calumniarlo, porque él no se quedó en monumentos, en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo. Esto es lo que expresó la presidenta. Destacó que en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se gobernó para unos cuantos, para quienes se sentían los dueños de México, por lo que las brechas se incrementaron y creció la pobreza. Bueno, hasta ahí este extracto. Fíjense ustedes que es puntual lo que dice la presidenta, es muy certero. El presidente Andrés Manuel, por supuesto que se queda en el corazón de la inmensa mayoría de los mexicanos y las mexicanas, y no le perdonan que les haya quitado sus privilegios en 6 años. Pues miren, yo no quiero ser grosero, pero lo que no le perdonan a Andrés Manuel es que les partió todo el hocico en 6 años, pues. En 6 años. Eso es lo que no puede digerir esta oposición violenta, mezquina, difamadora, sucia y cínica, así como hipócrita. No puede superar esa rotura de hocico que les dio el presidente, sin romper un solo vidrio, como mismo lo decía, sin ser violento, más bien sufriendo los golpes, los ataques y las calumnias que todavía siguen. Y yo creo que el presidente podrá decir, López Obrador podrá decir, para mí es un timbre de orgullo que me sigan calumniando cuando yo ya no gobierno. Pero bueno, ahí dejamos esa nota que me pareció muy importante, muy pertinente, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, poniendo los puntos sobre las IES. Y vámonos al tema, al tema que le da título a esta videoemisión y que pues yo he encabezado más o menos así. La cuarta transformación no es pareja al sancionar o a corregir a los ricos corruptos y a los pobres. Y ahorita voy a hacer la lectura de la nota en la cual yo estoy basando la opinión que estoy dando. Pero vámonos primero a la nota informativa, a la noticia, y después a los comentarios de su humilde servidor. El Instituto de Servicios del Seguro Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, corrige 103 pensiones millonarias de exfuncionarios. Agárrense, porque quienes tenemos la sangre caliente, se nos calienta con estas fregaderas. Y bien decía nuestro presidente, esto ya calienta. La nota es de Andrea Becerril, otra reportera del diario La Jornada. La Dirección General del ISSSTE, que encabeza Martí Batres Guadarrama, ha corregido de noviembre de 2023 a la fecha, entiéndase septiembre de 2025, 103 pensiones de exfuncionarios y en general de servidores públicos que, a través de resoluciones judiciales, lo remarcó, lograron disfrutar por muchos años de pagos millonarios por retiro, en violación clara a lo que establece la ley. Entre los casos más escandalosos está el de un director general adjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, a quien se redujo a 32,906 pesos la pensión, que era de 309,054 pesos, de la que se beneficiaba desde junio de 2002. 2002, estamos en 2025. 23 años, este director del ISSSTE en la época de Vicente Fox, este funcionario de Hacienda en la época de Vicente Fox,
23 años gozando de una pensión que viola la ley referente a estos temas. Y el ISSSTE que encabeza Martí Batres Guadarrama, un buen funcionario, le bajó. O sea, de que este ex servidor público priista, para acabar una panista, que tenía una pensión indebida y violatoria de la ley de 309,054 pesos cada mes. Y el ISSSTE, a cargo de Martí Batres, se la rebajó a 32,906 pesos. O sea, debiendo haber ganado 32,000 pesos de 2002 a la fecha, le pagaban 309,000 pesos. Digan ustedes si esto no es una mentada de madre. Durante 23 años el ISSSTE pagó, atención, más de 3,700,000 pesos anuales al exfuncionario. Es decir, ha cobrado 85 millones de pesos. Y yo le añado, de manera indebida, de manera ilegal. Imaginen ustedes, estamos haciendo los comentarios de la nota, que durante 23 años el ISSSTE pagó cada año, durante 23 años, cada año pagó 3,700,000 pesos. 3,700,000 pesos durante 23 años a este funcionario de Hacienda, haciendo un total de 85 millones de pesos que cobró de manera ilegal. Un solo funcionario. Proseguimos. El instituto, luego de verificar sus datos, corrigió la pensión a la que le corresponde con base en la antigüedad, salario que percibía y a lo establecido en la ley. De acuerdo con un reporte interno del organismo, ello forma parte de las acciones que llevan a cabo a partir de que al inicio de la actual administración, en octubre de 2024, que ya va a ser un año, detectaron pensiones muy por encima por lo establecido por la ley del ISSSTE, que en su artículo 17 establece que el límite máximo para el otorgamiento de una pensión es 10 veces el valor de las unidades de medida y actualización, las famosas UMAS, que equivale a 34,394 pesos. Otra vez lo mismo, eso es lo que equivale, lo que por ley le tocaría a este señor. Con base en ello, el ISSSTE corrigió los casos de poco más de un centenar de servidores beneficiados con pensiones por arriba de lo legal. Otro caso polémico es el de una maestra de jardín de niños que en enero de 2000, comenzó a recibir 200,200 pesos, 207 pesos, es decir, 2,522,000 pesos anuales y más de 63 millones en los 25 años que lleva de percibir esta pensión ilegal. Tras el ajuste, ahora cobrará 31,366 pesos. Eso es lo que va a cobrar esta maestra de kinder, 36,000 en vez de los 210,000 que ilegalmente le daban. En el reporte no se dan nombres, solo los cargos, como es el caso de alguien del gobierno de la Ciudad de México, con una pensión ordenada por resolución judicial, sin que se describa la plaza, que a partir del 16 de septiembre de 1999, 26 años, recibió 179,182 pesos. El ISSSTE, se detalla, continuará con las correcciones de pensiones millonarias. A ver, vamos a complementar la nota. Debiendo haber cobrado 32,000 pesos, un exfuncionario de Hacienda en la época de Vicente Fox cobra 309,000, muy por encima de los 32,000. Y otra persona, una maestra de kinder, eso no me lo memoricé, debiendo cobrar 179,000 pesos, cobró 210,000 pesos. ¿Cómo comparan 179? No, a ver, no, estoy confundido con otro. Esta maestra
debió haber cobrado 31,000 pesos y le pagaron 210,000. De 31,000 a 210,000 pesos mensuales durante 25 años, acumulando un total de 63 millones que cobró de manera ilegal esta maestra de kinder. Y el tercero que dice que es el caso de alguien del gobierno de la Ciudad de México que tiene una pensión desde 1999. Aquí no hace una comparación con cuánto debe recibir y que está recibiendo 179,182 pesos, por lo cual se deduce que lo que debe percibir es menos de los 179,000 pesos en números cerrados. Porque afirma su servidor y amigo Silvano Ángeles Barrón, el Pico del Águila, que la cuarta transformación no corrige o castiga igual. Les están respetando, o sea, lo que hizo el ISSSTE, le están rebajando la pensión ilegal de 309,000, para hablar del primer caso. De 309,000 que cobraba de manera indebida, se le están bajando a 32,000 pesos. Pero le siguen dando su pensión de 32,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa en la secretaría encargada de los programas del adulto mayor y de la gente con discapacidad? Aquel viejito o viejita que se quiso pasar de listo o de lista, o más bien dicho, por un error en el cual no tienen ellos que ver, y que cobraron doble su pensión durante un año o 2 años, la secretaría encargada de estos programas le dice: a ver, viejito, tú dobleteaste tus cobros durante 2 años, por lo cual te voy a dejar de pagar tu pensión el tiempo que tú lo cobraste de más. Por ejemplo, si fue durante 2 años, cada año tienes 6 bimestres, ¿no? Entonces, en vez de cobrar en un año 6 bimestres, cobró 12 bimestres. Y es cuando le dice la secretaría: te voy a dejar de pagar durante un año, porque ese año ya lo cobraste doble. Ahí está habiendo una sanción al adulto mayor, que incluso la secretaría reconoce que muchas veces el cobro doble se hacía de manera involuntaria o ajena al adulto o a la adulta mayor. O sea, no les finca responsabilidad. Pero si lo sanciona, si ya lo cobraste adelantado, te dejo de pagar eh, hasta que desquites lo cobrado o pagues lo que cobraste de manera adelantada, y que también podría catalogarse como que lo cobró de manera antirreglamentaria. Bueno, a los adultos mayores sí les cobre, les deja de pagar. ¿Por qué no se hace lo mismo con estos corruptos cínicos, bola de desgraciados, que han saqueado las arcas nacionales? Era para que el gobierno les dijera, poniendo ese ejemplo de los adultos mayores: a ver, tú estuviste cobrando durante 23 años, sigo hablando del primer caso, debiendo haber cobrado 32,000 pesos, cobraste 309,000 pesos. Por lo cual, llevas cobrados 10 años de más. Te voy a dejar de pagar tu pensión de 32,000 pesos durante esos 10 años, para que se equilibre con los millones, que nunca se iba a equilibrar, porque ¿saben cuánto? Fueron, ¿qué? 85 millones del primer caso. ¿Cómo hace el gobierno? Suspenderle la pensión, fincarle responsabilidades penales. O sea, estuvo cobrando una pensión indebida. Y aquí hubo gente metida con resoluciones judiciales. Esto también lo toqué hace un poco más de un año, donde precisamente salió que el ISSSTE estaba ajustando las pensiones ilegales. Y que aquí intervenían despachos de abogados. Intervenía el corrupto Poder Judicial de Norma Piña y antes de otros que estuvieron. Estaban interviniendo funcionarios del gobierno. O sea, aquí es todo un contubernio que hubo para robar cínicamente y al amparo del poder público, robar a las arcas nacionales. Y no es posible que no se finquen responsabilidades penales. Pero el colmo es que ni siquiera se les sancione como a los adultos mayores. Repito, una adulta mayor que cobró de más 3 bimestres
dejan de pagar esos 3 bimestres porque los cobró por adelantados. Hasta que los reponga, ya le vuelven a dar la pensión universal del adulto mayor. Y vuelve la pregunta, ¿por qué no se aplica cuando menos a estos ladrones que todavía le respetan su pensión? Al primero de 32,000 pesos, a la segunda de 34,000 y al otro de 179,000 pesos. No hay sanciones para ellos. Solo les quitan lo que estaban cobrando de más. Eso es lo que sí deja un poco de más sabor en cuanto a la cuarta transformación. Y miren que su servidor no es exigente ni me va a poner estridente. No tenemos un ejercicio de gobierno perfecto. O sea, obvio que se les tiene que ir a una que otra. Pero esto, digo, ya calienta, ¿no? O sea, para mí esto sí es verdaderamente aberrante que no se vaya a hacer nada. Y ya que estamos encarrerados, viene el siguiente tema, que tiene que ver también con una situación. Pero bueno, ojalá, no sé si Martí Batres es un gran compañero, una gran gente de izquierda, pudiera hacer algo en ese entendido de que se fincaran responsabilidades penales y se les quitara la pensión a estos ladrones y cayeran sus cómplices, como dije, los ahora exministros de la Suprema Corte que tuvieron que ver, o exmagistrados que ya salieron, o exjueces que ya salieron, o que incluso se pueden mantener algunos jueces de distrito y magistrados de circuito, que recuerden que solo se renovó la mitad. Si todos están en ejercicio de funciones, se les debe castigar. Y al pensionado se le debe aplicar la regla del adulto mayor. Te voy a dejar de pagar hasta que compenses todo lo que cobraste de más. Y aquí hubo dolo. Esto fue algo doloso. Se debieran emprender acciones penales en contra de estos ladrones y corruptos. Vámonos con el siguiente. Dice, admite el gobierno el mal estado en que opera el transporte concesionado. Este es un tema de la sección capital concerniente a la Ciudad de México. La mayoría es modelo 2003. Repito el título, admite el gobierno el mal estado en que opera el transporte concesionado. Para usuarios implica un reto trasladarse en alguno. CEMOVI, la Secretaría de Movilidad, antes de RTP, sin datos actualizados sobre las condiciones de estos transportes o lo que implica el transporte público. La nota es de Sandra Hernández García, reportera de La Jornada. Dice, más de 4.4 millones de personas, es decir, el 48% de los capitalinos, utiliza algún tipo de transporte público concesionado, como microbuses y vagonetas, que presentan limitaciones en seguridad, rapidez y confiabilidad, reconoció el gobierno de la Ciudad de México en el primer informe de actividades de la administración actual de Clara Brugada. No la menciona, pero aquí el 5 de febrero vino gente de Clara Brugada, Participación Ciudadana, y un diputado que no sabemos ni cómo llegó a diputado, ni me acuerdo de su nombre porque es un diputado poco conocido, no lo recuerdo. Y bueno, aquí yo hablé del proyecto que derribó el corrupto y ladrón prófugo de la justicia, Mauricio Toledo. Pero más bien, cuando vino Clara Brugada a la escuela Javier Mejía, hará como unos 3 meses o 4 meses, ahí en Tlalpan, donde está un CETRAM Centro de Transporte de Basura. Ahí vino y yo iba a tocar el tema del transporte público y como alguien tocó el tema antes que su servidor, a mí se me borró el cassette. Pero hay temas muy importantes que tratar sobre el transporte público. Y yo espero que nuestra jefa venga por acá en un sabadito, donde su servidor tenga oportunidad de exponer los problemas que vive su servidor. Digo, y muchos mexicanos y mexicanas, muchos citadinos, muchos ciudadanos y ciudadanas que hacemos uso de manera cotidiana del transporte público. Continuamos. Trasladarse en estos vehículos, algunos de los cuales datan de los años 80, según información de transparencia de la Secretaría de Movilidad, implica un reto para los capitalinos, quienes a diario deben enfrentarse a microbuses con ventanas polarizadas, conductores que circulan a alta velocidad o en el segundo carril y con música a todo volumen, lo que está prohibido por la ley. ¿De qué sirve la ley? ¿Dónde está la mano de gobierno para aplicar la ley?
En la avenida Ferrocarril Hidalgo de la alcaldía Gustavo Madero convergen varios tipos de autobuses, desde los más modernos de la red de transporte de pasajeros hasta los microbuses más antiguos. Por ejemplo, los de la ruta Martín Carrera Miscalco, que ponen a prueba la destreza de los pasajeros que deben aferrarse a los tubos interiores o a las agarraderas de los asientos si es que no quieren acabar en el piso ante un enfrenón. El modelo promedio de los microbuses en la ciudad es de 2003. Fíjense de qué año es, 22 años de antigüedad, informó la autoridad. Durante un viaje en microbús, este se mueve tanto que pareciera que está destornillado o a punto de desbaratarse cada vez que pasa un tope o cae en un bache. Cuando el conductor se orilla para levantar pasaje, aún no termina de subir el pasajero cuando ya pisó el acelerador para seguir su marcha. Tengo un ejemplo y tengo la foto de esta combi, creo que es de la ruta 29, la que viene de Tasqueña, pasa por la Ruiz Cortines y llega al Metro Universidad. Yo abordo transporte, soy un asiduo usuario del transporte público. La abordo aquí en la Vía Azteca, esa esquina en Zabalpí en las mañanas. Me subí a esa combi, que son las dichosas vagonetas, y no tiene tubos donde agarrarse, de ningún lado. Entonces, el tipejo perdón la expresión, porque sí me hizo encabronar. Y como digo, tengo la sangre muy caliente. Poco afectado para que me agarra fregadazos con esos cafres. Se da un arrancón y casi me anda tirando encima de la gente. Y yo les he comentado que padecí, y así lo quiero ver, padecí la artrosis, porque lo estoy superando, el desgaste del cartílago. Pero esos movimientos, o un tropezón, no lo sé, que no tengo miedo de una caída, que se resintieran mis rodillas. Bueno, obviamente este tipo no sabía, ni sabe, ni tiene por qué saberlo, qué es lo que padecemos. Pero si un arrancón y yo ni de dónde agarrarme, y casi me voy sobre la gente que iba en el asiento trasero. Y no me aguanté, dije, oye, ten cuidado, casi me derribas. Se quedó callado un rato y dice, le dije, ni siquiera le pones tubos para que uno se agarre, mano. Se queda un rato callado y dice, bueno, es que si la combi fuera mía, digo, no, es que no tiene que ser tuya, tú estás prestando un servicio público y los que vamos aquí es tu responsabilidad de que nos conduzcas con seguridad. Así que no digas que no, porque no es tuya, no le ponen los tubos, te voy a reportar. Y ya me callé porque he tenido muchos reclamos que yo he hecho en este calibre. Y bajándome en el Metro Universidad, ahí tengo la foto, luego se la voy a mencionar. Estoy esperando a que llegue nuestra jefa por acá, Clarita Brugada Molina, para decirle la cosa, fíjese cómo está así, y hacerle la narración de estos eventos, ¿no? Entonces, esto que está narrando aquí, que pasó allá por la Martín Carrera, no sé dónde está mencionando, me ha pasado a mí infinidad de veces. Dice, durante un viaje en microbús, lo voy a repetir. Durante un viaje en microbús, se mueve tanto que pareciera que está destornillado a punto de desbaratarse cada vez que pasa un topo o cae en un bache. Cuando el conductor se orilla para levantar pasaje, aún no termina de subir el pasajero cuando ya pisó el acelerador para seguir su marcha. Hasta con los dientes hay que agarrarnos, ya son tantos años, ya son tantos años así que ya nos acostumbramos. Comenta indiferente don Pablo, de 69 años, quien acude cada semana al centro histórico para abastecerse de material para vender en su papelería. Bueno, está más cascadito que yo. Pero yo ni porque esté así se me quita lo reclaman. Lo reclaman. Vamos a dejarlo así. Dice, pese al mal estado de los microbuses, en las semanas recientes los concesionarios de varias rutas han bloqueado avenidas para exigir un incremento en la tarifa. Calla boca. Nada más les voy a decir que eso de que van destornillados, eso de que van en mal estado, esto ya tendrá como unos 10, 12 años o 15 años. Que en uno de los microbuses de aquí que corren de Aztecas de Limán, ya casi no hay, al Metro Tasqueña, ya tenemos trolebús. Llevan rebabas en los pinches asientos de porquería, perdón. Que en un enfrenón que se dio ahí en el Cantil, una pinche rebaba desgarró mi chamarra de piel. ¿Se imagina lo que sentí? ¿Qué ganaba con decirle tal y mentarle la mamá al chofer? ¿Creen que me repuso algo? ¿Creen que me dijo algo? Nada. Nada. Entonces, estas cosas son las que ella calientan. Yo no puedo creer que en la época del PRI se hicieran mejores proyectos de transporte público. Ya he hablado de esto. La red ortogonal, la ruta 100, por citar solo algunos, los ejes viales. Algo que la cuarta transformación no puede ser.
Siguiente nota y última. Bermúdez orquestaba extorsión a gasolineras para vender huachicol. Me estoy refiriendo al secretario de Seguridad Pública. Con esta nota terminamos la emisión en vivo de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025. Ya sé lo que el viernes le dictaron prisión preventiva oficiosa a Hernán Bermúdez Requena, como dije, el que fue el secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto Hernández en el gobierno de Tabasco de 2019 a 2022. Un juez de Tabasco le dictó ya la prisión preventiva oficiosa. Y se va a llevar a cabo, creo que mañana martes, la audiencia para ver si lo vinculan a proceso, que yo creo que lo van a vincular. Una vez dicho esto, vámonos rápido con la nota, que es de César Arellano y Gustavo Castillo. Desde 2018, los operadores de Hernán Bermúdez Requena, el abuelo o el comandante, extorsionaba casinos en Tabasco y lavaba el dinero obtenido del robo de combustible procedente de los ductos de petróleos mexicanos, tanto de Dos Bocas como de otros puntos de la entidad. De acuerdo con investigaciones ministeriales que constan en la orden judicial que se emitió en contra de Bermúdez Requena, los integrantes de la barredora, por órdenes del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el periodo de diciembre de 2019 a febrero de este año, de este año 2025, amenazaban a propietarios de gasolineras para que en sus franquicias vendieran el combustible robado. Incluso ordenaban que el litro de gasolina lo dieran más barato que el precio autorizado. El huachicol se transportaba en pipas custodiadas por camionetas de seguridad pública y después obligaban a dueños de las gasolineras a venderla y entregar las ganancias a la organización criminal que dirigía el abuelo. Documentos ministeriales indican que Hernán Bermúdez Requena le delegaba a José del Carmen Castillo Ramírez La Rana poner a los encargados en cada zona de los municipios de las colonias de Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tlacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa, El Paraíso, Colonia Atasta, Indeco, Anacleto, Canábal, Miguel Hidalgo, Anacleto Canábal, Miguel Hidalgo, Buenavista y Tacomitán para la venta de narcóticos o huachicol. O sea, en esas colonias, en esas poblaciones, es donde obligaban a las gasolineras a consumirles y a vender el huachicol, por órdenes de Requena, Bermúdez Requena. Por estos hechos, un juez de control del Estado de México, fue el Estado de México, yo leí la nota que decía que era de Tabasco, pero bueno, por estos hechos, un juez de control del Estado de México libró la segunda orden, con razón, la segunda orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena, que fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay y expulsado de la nación sudamericana por haber ingresado de manera ilegal. Bermúdez Requena sería imputado por la Fiscalía General de la República, la FGR, por los delitos de delincuencia organizada, huachicoleo, extorsión y secuestro dentro de la causa penal 386-2025. No obstante, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aún no cumplimenta esta orden de captura en el ámbito federal. El mandamiento judicial también es en contra de los presuntos colaboradores de Bermúdez Requena, entre ellos Daniel Hernández Montejo, alias El Prada, José del Carmen Castillo Ramírez, alias La Rana, Xavier, no sé si es Javier, aquí dice Xavier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández, quienes quedaron al mando de la organización luego de que el funcionario huyó de México. Pues amigos, amigas del informativo El Pico del Águila, como ven, hay cosas bastante graves que se siguen dando en los tiempos de la Cuarta Transformación. Y pues bueno, es para que estemos nosotros informados. Y ojalá pues yo sigo predicando en el desierto. Ojalá nuestros representantes populares, entiéndase diputados, retomaran estos temas y salieran a hacer manifestaciones, ya bueno, no manifestaciones, organizar a la gente para que empiece a luchar. Me refiero al caso del transporte público y al caso de que no se está castigando parejo a los viejitos de la tercera edad, como a los corruptos en lo relativo a las pensiones. Esto debe ser motivo de protesta pacífica, protesta cívica, de exigencia, ahí sí, de piso parejo. Y me refiero a lo de las pensiones. Y en el transporte público, ¿qué no les duele que el PRI haya hecho mejores programas en sus tiempos que ahora la Cuarta Transformación? Diría el presidente, eso ya calienta. Pero bueno, pues amigos, los dejo con esa información. Vámonos a descansar, que mañana hay que continuar
con las labores profesionales. Y pues bueno, también estamos atentos a ojalá ya se detenga el genocidio de palestinos con el reconocimiento de 5 países, 4 países europeos, 3 países europeos, uno de América y uno de Asia. El de Asia, Australia, el de América, Canadá, y los europeos, Portugal, eh, ¿cuál le dije? Portugal, Francia y el Reino Unido, que es Inglaterra. Ojalá se detenga ya esta masacre de palestinos que están haciendo estos asesinos de los israelitas. Descansen. Buenas noches.